Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Estas mismas palabras usó Jesús cuando los niños le aclamaban en Jerusalén. Lo podemos leer en Mateo 21, versículos 15 y 16. Su alabanza era válida, era acertada, porque era sincera. Y es que Dios lleva a cabo sus planes usando medios sencillos y humildes. Te invitamos ahora a preparar tu corazón en sencillez, en humildad, levantando alabanza a nuestro Dios, exaltando su nombre, declarando cuán glorioso es ese nombre en toda la tierra. En estos días hay un pasaje de la epístola a los romanos que me ha estado tocando
de manera muy particular. Me parece un pasaje muy apropiado para el momento que nos toca vivir. Está en el capítulo 8, un capítulo hermoso acerca de la misión, en el cual nos dice en el versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y entonces dice, después de mencionar algunas de las aflicciones, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que estamos viviendo en esta crisis de la pandemia nos debe llevar a leer de nuevo un pasaje tan directo, tan firme como este, que renueva nuestra fe y nuestra esperanza en medio de una situación desesperada. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir alimentándonos de su palabra. Amén. Me gustaría leer Proverbios 16:1 y Proverbios 16:9, que dice así: el hombre propone y Dios dispone, y el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Señor, te pido que seas tú el que guíe nuestro camino, que nos ayudes a ver tu voluntad, Señor, a entender que nosotros podemos hacer muchos planes, pero al final si tienen que salir adelante, saldrán porque es tu voluntad, Señor, y te pido que nos ayudes a entender cuando no salen las cosas que nosotros queremos y que entendamos que al final todo sale o no sale adelante porque tú lo tienes previsto para nosotros. Así que te pido que tú nos ayudes a planear nuestras cosas, Señor, pero siempre a ponerlo delante de ti antes y a tener en mente que tú eres el que dirige nuestras vidas, Señor, y que no hay cosa que pase en nuestras vidas que tú no hayas querido para nosotros o que tú estés usando para nosotros, Señor. En tu nombre, amén. Buenos días, hermanos de la Iglesia de Cuar. Reciban un cordial saludo. Vamos a dar lectura a un pasaje bíblico que está en Nahum. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ama a todos por igual. Y también sabemos que bajo su manto y bajo sus brazos todos estamos seguros. Todos sin excepción estamos seguros. Él es nuestro protector, nuestro alto refugio, nuestro Señor Jesucristo. A seguir confiando en Él, hermanos. Que Dios les bendiga. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que
fin mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Buenos días a todos. Voy a leer Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros. Mismos, pueblo suyo, somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción. Gracias por sus atrios. Con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia, su fidelidad por todas las generaciones. Pronto nos veremos. Que Dios os bendiga. Queridos hermanos, les voy a leer un salmo, Salmo 23.
que dice, Господ pero en búlgaro, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пасища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене пред трапеза присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господа. Амин. Queridos hermanos, vos quiero y necesito para darle un abrazo, un besito, porque hace casi un año no ha visto casi a nadie. Muchísimas gracias, que el Señor vos bendiga. Vos quiero mucho. Un besito. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta,
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Yo me pregunto que cuando escribimos una carta, sea cual sea, esa carta tiene una motivación, una idea central. Esa carta pretende enfocarse en una sola idea, una motivación de fondo. Cuando Pedro escribe la segunda epístola a las comunidades que pastoreaba, tenía un mensaje central y una idea que de algún modo ya hemos visto en semanas anteriores. El apóstol siente que su vida se acorta y quiere dejar un testamento espiritual. Ese testamento diría algo más o menos así: Jesús de Nazaret no fue un fantasma. Jesús no fue un espíritu o una idea esotérica. Le vimos, le oímos, compartimos la mesa con Él, venció a la muerte, y eso no podemos callarlo. Pero dicho esto, el apóstol prosigue, y en el capítulo 2, que es el que hoy veremos, les dice: pero tened mucho cuidado. Tened mucho cuidado porque circulan falsos maestros con ideas heréticas que pueden matar, desviar la fe del testimonio que nosotros, los apóstoles, os hemos dado. Esas herejías, esas ideas, matarán o pueden matar, como veremos la próxima semana en el capítulo 3, la expectativa del regreso del Señor, del retorno del Señor, ese mismo que fue llevado a los cielos y, como dice Hechos 1:11, asimismo vendrá de los cielos. Y esas herejías acabarán convirtiendo la fe cristiana en una gnosis, en un conocimiento mistérico, una idea vaporosa, un opio tranquilizador y escapista del mundo que se desentienda del mismo y que mate así el testimonio apostólico que habían recibido. Es sorprendente cómo esta segunda epístola de Pedro parece escrita para nuestros días. Parece escrita para nosotros hoy. Siempre ha habido, es una constante a lo largo de la historia de la Iglesia, movimientos, desviaciones, movimientos heréticos, desviaciones de la fe. Pero en el siglo XIX y en el siglo XX hemos vivido una auténtica eclosión de movimientos, sectas derivadas del cristianismo, grupos, espiritualidades que la han mutilado, desvirtuado y han hecho naufragar la fe
de muchas personas. Nunca fueron más oportunas las palabras de otro testamento, en este caso el del apóstol Pablo, en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4:3, cuando dice: en los últimos tiempos los hombres tendrán comezón de oír. Dicen algunas versiones orejas sarnosas, unas orejas inquietas, curiosas, que quieren escuchar cosas nuevas, cosas diferentes, como si la fe recibida de los apóstoles no fuera suficiente. Una curiosidad insaciable por saber cosas nuevas. Esa amenaza tan temible hoy, en los tiempos de Internet, seguramente ha llegado a su cima. Zygmunt Bauman, un filósofo de la posmodernidad, ha diagnosticado muy bien a nuestro tiempo y ha dicho que básicamente nuestra sociedad posmoderna está saturada de datos, saturada de información, pero falta de conocimiento. Es curioso. Estamos saturados de datos, saturados de información. En esta sociedad líquida los datos corren en todas direcciones, pero ha sobrepasado nuestra capacidad de retención, de análisis, de sentido crítico, hasta el punto de crear, como vemos, enfrentamientos, colisiones de opinión, y parece que la sensatez y el sentido crítico se haya perdido. Dice Bauman, por cierto, el exceso de información nos impide ser cultos. Hoy hay cibersabios digitales, que digo yo, que son ignorantes de todo lo demás y de lo fundamental. Por eso necesitamos también nosotros en la Iglesia, cuando estudiamos la palabra, hacer lecturas reposadas y reflexivas, que son las que construyen realmente el verdadero conocimiento. Esta epístola, la segunda epístola de Pedro, tiene muchas similitudes con la epístola de Judas. Por eso, en esta mañana haré referencias cruzadas entre las dos cartas, porque manifiestan la misma preocupación, los falsos maestros. El versículo 3 en la epístola de Judas ya lo deja bien sentado. Os escribo porque tengo una urgencia. La urgencia es que luchéis, hermanos, les dice Judas, por la fe que habéis recibido, por esa fe dada una vez a los santos, de una vez y para siempre, porque está en peligro. Cuando nos acercamos a la segunda epístola de Pedro, es necesario hacer una reflexión previa. La reflexión es la siguiente, hermanos. No es posible determinar con certeza qué tipo de falsas enseñanzas o doctrinas se habían introducido en aquellas comunidades cristianas de finales del siglo I a la mitad del siglo II. Podemos intuir cuáles son algunas de ellas, pero tenemos que proceder un poco como el doctor. Los doctores, cuando examinan a un paciente, tienen que determinar la enfermedad en función de los síntomas, de la sintomatología. De alguna manera, la conducta de los falsos maestros es la que nos puede llevar a determinar qué tipo de males, qué tipo de ideas heréticas estaban dañando a las comunidades. Pudieran ser gnósticos del mundo y de las ideas neoplatónicas, podría ser. Podrían ser
nicolaitas, una palabra que aparece también en la Escritura, personas que tenían una falta, una ausencia total de valores morales, eran sensuales y corruptores. Podían ser ebionitas, una secta judeocristiana que pensaba que Jesús no es divino y que por tanto no es preexistente y que no es Dios. O quizás antinominianos, un grupo que usaba la gracia y el perdón como pretexto precisamente para pecar. Más allá, como decía, de la enseñanza errónea en sí, en esta carta lo que tenemos es los síntomas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es la conducta de estas personas que traen división, sufrimiento y muerte espiritual? Podríamos decir, parafraseando a nuestro Señor Jesucristo, que no dijo, por sus dogmas los conoceréis. El Señor Jesús dijo, por sus frutos, por la manera de vivir y de conducirse, es como los conoceréis. Insisto, aunque no sabemos exactamente la enfermedad que estaba carcomiendo a los destinatarios de esta carta, sí sabemos cuáles son las fatales consecuencias y tenemos que poner el ojo y la atención en las advertencias que el apóstol hará a las mismas. De eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a caracterizar a los falsos maestros según lo que leemos en la segunda epístola de Pedro. Los primeros 3 versículos, en los primeros 3 versículos, de forma programática, ya se adelanta o se adelantan las características, las conductas de estos falsos maestros que estaban socavando a las iglesias a las que Pedro está escribiendo. Lo primero que tenemos que decir es que no debemos sorprendernos por la presencia de falsos maestros. Dice el texto, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, se entiende, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Así como en Israel hubo falsos profetas, también habrá falsos maestros en la iglesia. Los falsos profetas que leemos en Deuteronomio o en Jeremías eran aquellos que profetizaban y soñaban y anunciaban al pueblo a otros dioses a los que nos dice Deuteronomio no hay que dar oído, porque llevan a la destrucción. O aquellos otros, como en Jeremías, que vendían paz. Paz, paz. Y no hay paz, dice el profeta. Les dice, más bien buscad las sendas antiguas, no os dejéis seducir o llevar por los falsos profetas. Judas, en la epístola, en el versículo 17, dice así, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en los postreros días, en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados caminos. Por tanto, no es ninguna sorpresa de entrada que esto sea así. Quiero fijarme en la primera palabra, la palabra clave y la palabra fundamental, herejía. La palabra herejía se deriva de un verbo que significa escoger, hacer una opción. Podríamos entenderla como el deseo de hacerse una imagen idolátrica de Dios. Es decir, un Dios a mi medida, un Dios que me convenga, no el Dios que revela la Escritura, sino el Dios que mejor se aviene a mi
forma de vivir. Aquí es momento de recordar algo muy importante. En los tiempos de Jesús, que era maestro, era rabino, los discípulos escogían a su maestro. Allá en el atrio del templo había diferentes maestros en las escalinatas y los discípulos anónimos, en función pues, de su retórica o de lo seductor de sus ideas, escogían a su maestro. Pero ¿qué dijo Jesús? No me escogisteis vosotros a mí, sino fui yo quien os escogí a vosotros. Qué gran privilegio, hermanos. Qué gran privilegio y qué gran giro. Qué gran regalo y qué gran desprecio es después negar a ese maestro. A veces llevamos tantos años en la fe que nos sentimos cristianos de toda la vida y tenemos tal familiaridad con el Señor que lo hemos hecho un Dios de bolsillo, un Dios cómodo, o acomodado a nuestras expectativas personales. Pero Dios sigue siendo Dios y nosotros sus discípulos y sus siervos. Qué gran tragedia es haber sido llamados, elegidos por el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y después negar a ese mismo Señor y dueño. Sigue diciendo el texto, que introducirán encubiertamente estas herejías. Encubiertamente, con disimulo, sin que os deis cuenta. Hay un refrán, un dicho, que escuché en Andalucía y que probablemente viene del mundo taurino, de los toros. Dice, a mí dame un toro que se le vea venir. Es decir, que el peligro sea evidente. Hermanos, los peores enemigos de la Iglesia no son los externos, son los internos. Son los que se desarrollan desde adentro y causan daño, división y desviación. Las zorras pequeñas de las que habla la Escritura. Frecuentemente las herejías, las desviaciones, los malestares en la Iglesia, en las comunidades cristianas, no vienen de afuera, surgen de adentro y se comportan de un modo subliminal, de un modo en el que subvierten la verdad de forma sibilina y de forma encubierta. No es un enfrentamiento abierto. No esperes a los enemigos de forma clara y visible. Satanás se disfraza como ángel de luz y evidentemente de esa manera causa más daño. Siguiendo con el símil del doctor y la enfermedad, las herejías que son tan sutiles no dan fiebre, no se manifiestan y causan una muerte dulce en muchas iglesias. Sigue diciendo el texto, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, lo apuntábamos antes, negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor que los redimió, que los compró por su sangre preciosa. El primer y gravísimo mal síntoma de alguien que se ha corrompido espiritualmente es la pérdida de memoria espiritual. Olvidarse de que algún día era esclavo del pecado y vivía sin Dios, sin esperanza, viviendo para sí mismo
y que el Señor le compró, le rescató y le hizo una nueva criatura. Sigue diciendo el texto, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Esta palabra podríamos también ampliarla en el paralelo de Judas y en este mismo capítulo como inmoralidad, concupiscencia. Dirá más adelante, tienen ojos de adulterio. Gozan de los deleites como su único fin. Gozan de los deleites como su único fin. Su único fin es gozar de los deleites de la vida. Y además no se sacian nunca. Muchos incautos, sencillos, seguirán a estos inmorales y disolutos. Un aviso a navegantes, hermanos. La inmoralidad de la que está hablando aquí el apóstol no es la propia de quien no tiene un marco de referencia moral cristiano. Es decir, no está hablando de aquellos que desconocen la fe cristiana. Está hablando de aquellos que, siendo cristianos, usan la fe cristiana como pretexto para vivir de una manera inmoral. Conocemos muy bien la Escritura. Sabemos que en Corinto y otras ciudades de aquella época ya se practicaban y se vivían todo tipo de vicios y de desviaciones. No es una novedad. Pero la novedad aquí está en que en el mismo seno de la comunidad cristiana han surgido personas que se comportan de forma desviada e inmoral, usando como pretexto la misma fe. Esto es lo que el apóstol Pablo desenmascara en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, cuando escuchamos aquellas palabras que recordaréis del capítulo 6, cuando dice, ¿qué pues haremos? ¿Seguiremos pecando para que de ese modo el Señor nos siga perdonando? ¿Que la gracia abunde cuando el pecado abunde? Eso es cinismo religioso. Eso es falsa libertad. Gente que se cree libre, pero son esclavos de sus propias pasiones. Y lo más triste, lo más doloroso, es que genera un daño colateral. Un daño que debilita y mata a muchos miembros del cuerpo de Cristo. Y además añade el texto, el camino de la verdad será blasfemado. Dicho de otro modo, el desprestigio que la Iglesia tendrá ante el mundo será, en algunos casos, irreparable. El camino de la verdad será blasfemado. Sigue diciendo el texto, por avaricia, ganancia deshonesta, hablamos de esto, un corazón codicioso, harán mercadería de vosotros, os convertirán en un producto. Esto nos suena, ¿verdad? En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, se nos hablaba de las advertencias que hacía a los pastores en este sentido. Por desgracia, hermanos, hermanas, lo sabéis tan bien como yo, en nuestros tiempos, la mercantilización de la fe ha destruido a muchas iglesias, familias e individuos. Hay un abuso de la credulidad, de la buena fe de muchas personas que caen en las redes de engañadores que les manipulan y los convierten, como hemos leído, en mercancía. Además, para ello practican una adulación
deshonesta, son maestros del embuste, de la lisonja, con un fin: aprovecharse de la fe y del buen nombre del Señor. Es interesante leer la Didaché, o la doctrina de los apóstoles, que dice en uno de sus puntos, mirad qué interesante: todo el que viniera en el nombre del Señor sea acogido. Luego de haberlo probado lo conoceréis, pues tenéis criterio para juzgar entre la diestra y la siniestra. Si el advenedizo viene si viene solo de paso, socorredle todo lo posible. Él, por su parte, no quedará entre vosotros más que 2, o según su necesidad, 3 días. Mas si quisiera radicarse entre vosotros, si quisiera vivir entre vosotros como artesano, que trabaje y coma. Si no sabe oficio alguno, proveeréis según vuestra inteligencia, para que no viva entre vosotros un cristiano holgazán. Si a eso no quiere conformarse, es un traficante de Cristo. Cuidado con esos. Palabras duras, las de esta primitiva doctrina de los apóstoles del siglo II. Además, los falsos maestros, hermanos, se caracterizan por el orgullo y la arrogancia. En su misma forma de hablar y en su actitud, en su elocuencia. Qué paradoja. Precisamente aquellos que se consideran superespirituales, aquellos que se creen más espirituales que los demás, son los que carecen, lo dice el apóstol en esta epístola, del Espíritu. Son carnales y sus valores responden a esa carnalidad. Para ello usan palabras infladas y vanas. Mirad cómo dice el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Sigue diciendo el apóstol. Todos estos, son nubes sin agua y árboles sin fruto. Estas dos imágenes aparecen tanto en la segunda epístola de Pedro como en la epístola de Judas. Nubes sin agua y árboles sin fruto. Imágenes muy gráficas que denotan, que dan una gran apariencia, pero no tienen fruto alguno. Es gente que no da nada, estéril, y solo miran por su propio interés. Escuchad lo que dice Judas en el capítulo 12. Todos estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Se apacientan a sí mismos. Alguna vez me lo habréis escuchado decir, pero me gusta insistir en esta idea. Esto es muy serio, hermano, hermana. O sirves a la Iglesia o te sirves de ella. No hay vuelta de hoja. O sirves a la Iglesia por amor o te sirves de ella. No quiera Dios hallarnos en esta tesitura de apacentarnos a nosotros mismos. Algunas conductas no exentas de gran activismo e incluso de servilismo pueden esconder deseos de autorrealización personal o agendas ocultas. Me resulta muy interesante la palabra diabolos. No hace falta que os diga cuál es su significado en castellano. Diabolos. La palabra diabolos significa literalmente el que separa. Su antónimo es la palabra
símbolos el que une. Símbolos el que une. El diabolos el que separa. Los falsos maestros, lejos de unir, de aunar, de cohesionar a la comunidad cristiana, lo que hacen es romperla y dividirla. Para terminar, permitidme que lea de nuevo los versículos 20, 21 y 22, porque aquí también encontramos una seria advertencia hacia los falsos maestros y aquellos que se desvían de la fe. Dice así el texto: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sabemos por la Escritura, y en diferentes lugares lo podemos leer, que hay procesos de gracia, por así decirlo, incompletos, truncados, que acarrean más ruina y destrucción. Nos vienen a la mente la parábola del sembrador, con aquella semilla que cae entre piedras y espinos. Nos viene a la mente el estado espiritual agravado de aquellos que juguetean con las cosas santas, aquellos que limpian su casa, expulsan a un demonio y después se confían y vienen 7 demonios mucho peores a ocuparla. Quiera el Señor que esta advertencia sea el despertar de muchos que a lo mejor, sin ser conscientes de ello, están en grave peligro de verse fuera de la gracia y del camino de la justicia, como hemos leído en este texto. La piedra angular, Jesucristo, puede ser o el fundamento de tu vida o la piedra con la que te puedes estrellar. Termina la carta a Judas, como decía, paralela a esta, recordándonos que Jesucristo es poderoso para guardarnos sin caída. Lo leemos en Judas 1, el primer versículo, y también en el 24. Y podría ser tentador en esta mañana terminar esta predicación y algunos de vosotros pensar: bueno, eso no tiene que ver conmigo, esos son falsos maestros que había entonces o quizás los hay ahora, pero esta palabra no es para mí. No me interpela, no me dice nada a mí. Qué bien, Señor, menos mal que yo no soy un falso maestro ni tengo una fe desviada. Pero palabras de 1 Corintios 10, 12. Quien crea estar firme, dice el apóstol, mire, no caiga. Esta es una advertencia contra la idolatría y contra aquellos que puedan tener un Dios, como decíamos, un Dios con minúscula, a medida, un Dios de bolsillo, una vida cristiana o aparentemente cristiana, pero cargada de inmoralidad y cargada de pecado. La fe cristiana no es un adorno, no es un avalorio que nos mejora moralmente, es algo que nos transforma profundamente.
Y el Espíritu de Dios, cuando ha venido a residir en aquellos que le hemos entregado nuestro corazón, experimentamos un cambio de vida radical y profundo que glorifique y debe glorificar al Señor. Que nos guarde el Señor sin mancha y sin caída. Termino con la doxología, precisamente, de la epístola de Judas, que dice así: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.